Hola chicos, bendiciones. Bueno, hoy me toca hablarles acerca del sacrificio de Jesús. Y creo que estamos en una semana y vivimos en un mundo que sabe mucho o sabe mucho, entre comillas, acerca del sacrificio de Jesús. Pero ¿por qué es que nos recordamos de ese sacrificio que hizo Jesús solo durante esta semana, cuando en realidad lo que Él hizo para nosotros debería valer una eternidad? O sea, debería ser un sacrificio que pensamos todos los días, no solo esta semana. Bueno, es precisamente esa pregunta me llevó a pensar y a reflexionar. Qué triste, ¿verdad? Debe ser no conocer a Jesús. Pero mientras yo meditaba en esa pregunta, más bien me llegó otra inquietud, que más bien era qué triste es, o que sería aún más triste conocer a Jesús, pero no ser conocido por Él. Y usted tal vez me está preguntando, ¿cómo? Que yo conozca a Jesús, pero no ser conocido por Él. Bueno, precisamente hay que ir a Mateo 7, 22 y 23 para entender esto. Y se los voy a leer a ustedes. Mateo 7, 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero vea lo que dice Mateo 7, 23. Y entonces le declararé, nunca os conocí, pónganle mucha atención, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En el versículo 22 estamos viendo personas, llamémoslos religiosos, o sea, ellos hacían cosas, dizque en el nombre de Jesús, conocían todo lo de la religión, llamémoslo así, de Jesús, pero Jesús nunca los conoció. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron esa relación verdadera con Jesús, nunca hicieron la voluntad de Dios. Entonces, aunque ellos creían que conocían de Jesús, o hasta cierto punto conocían un poco la teoría, Jesús no los conocía a ellos. Y qué duro, ¿verdad? Qué duro debe ser no ser conocido por Jesús. Y tal vez para que les quede más claro, chicos, les voy a poner tres ejemplos. Tres ejemplos así. Digamos que se acerca una reportera a tres personas diferentes y les va a hacer la pregunta, ¿por qué deberían ir al cielo? Entonces primero viene la reportera y se acerca un judío y le dice, bueno, señor judío, ¿usted por qué debería ir al cielo? Ah, bueno, porque yo voy todos los días a la sinagoga, yo celebro el Sabbat, yo conozco todas las tradiciones de Moisés y yo cumplo las leyes y los mandamientos. Ah, ok. Bueno, entonces se acerca a la segunda persona, la reportera, y se acerca a una persona católica. Bueno, señor católico, ¿usted por qué debería ir al cielo? Ah, mira, es que todos los domingos yo voy a misa, yo celebro la Semana Santa, yo rezo, yo camino hasta la basílica, yo hago toda la, ¿verdad? Todo comulgo, doy mis ofrendas, etc. Bueno, ok. Ahora se acerca la reportera a la tercera persona y es un cristiano, pero ya un verdadero cristiano. Y entonces le pregunta a la persona cristiana, mira, y una pregunta, ¿usted por qué debería ir al cielo? Bueno, una verdadera persona cristiana comienza a decir, bueno, mira, es que, bueno, yo no le voy a mentir, yo a veces le fallo a Dios, soy pecador, a veces o a diario intento seguir los pasos de Jesús, pero tropiezo y fallo y sigo intentando, pero cuando pienso que todo va bien, más bien yo, ¿verdad? Meto las patas y las echo a andar, o sea, me va súper mal. Entonces la reportera se va a quedar pensando, bueno, yo a las otras dos personas les pregunté por qué ellos deberían al cielo y de ellos me respondieron un montón de cosas, digamos, buenas que ellos hacen, pero usted me está diciendo todo lo contrario, o sea, ¿usted por qué debería ir al cielo? Y el verdadero cristiano va a decir, pues es precisamente por eso,
porque yo entiendo el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por mí. O sea, no hay ningún mérito en mí para yo merecer el cielo. No es por ninguna obra que yo pueda hacer. Y precisamente con ese ejemplo es que quiero que ustedes entiendan, chicos, que no hay obra, es que no se trata de algo que yo pueda hacer. El sacrificio de Jesús se trata en todo lo que Él hizo para nosotros merecer ir al cielo, para nosotros merecer la salvación. No hay nada, o sea, no se trata de mi posición, aquí no se trata de que, ay, es que yo soy un pastor de jóvenes, es que yo soy líder, es que yo voy todos los domingos al culto, es que yo diezmo, es que yo doy ofrendas, es que yo, nada de eso. Si usted trata de justificarse por sus propios méritos, te va a pasar lo que estaba en Mateo, lo que leímos en Mateo 7:22, donde decían las personas que yo echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, y yo hacía esto y lo hacía lo otro, y Jesús que le respondió en el siguiente versículo: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué? Porque no hacían la voluntad de Dios. O sea, simplemente ellos intentaban agradar a Dios por sus propios méritos, por su propio esfuerzo. Y el sacrificio de Jesús es tan grande y tan maravilloso que va más allá, no implica nada en nuestro esfuerzo. O sea, no significa que no debemos hacer nada, sino entender que en lo que nosotros hacemos no está nuestra salvación. Nuestra salvación está en lo que Jesús hizo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Vale nuestra salvación y ya no hay ninguna otra obra más. O sea, yo puedo hacer un montón de otras cosas dentro del marco religioso, llamémoslo así, pero nada de eso va a ser suficiente. Cuando un verdadero cristiano entiende que el sacrificio de Jesús es lo que Él hizo en la cruz del Calvario, esa es todo el mérito y toda la razón por la que nosotros tenemos acceso al Padre. Ahora, nosotros vemos muchas películas en esta Semana Santa, seguro ustedes ya han visto varias de los que están proyectando, y eso refleja mucho el sacrificio físico que pudo pasar Jesús. Sin embargo, no representan lo que verdaderamente pasó en ese momento en la cruz. Porque en lo que pasó en la cruz en ese momento, era Jesús recibiendo todos los pecados nuestros sobre Él. Aquel pecado horripilante que usted se le pueda venir a la mente, llámese, no sé, alguna violación, pedofilia, ¿verdad? Alguna depravación sexual, algún pecado de homicidio horrible, ¿verdad? Un asesinato espantoso, ¿verdad? Una tortura, etc. Todo ese pecado tan horrible que a usted se le puede ocurrir, todo eso estaba cayendo sobre Jesús en la cruz del Calvario, y en ninguna de las películas se puede mostrar esto, porque esto es algo que a nivel espiritual Jesús está viviendo en ese momento que Él está clavado en la cruz. Pero pasa algo todavía más. O sea, recordemos, Dios es un Dios puro, santo, perfecto. O sea, si yo les pregunto a ustedes cuál pecado hay en Dios, pues obviamente van a responder ninguno. Y es que precisamente es eso, o sea, no hay ningún pecado en Dios. Entonces estamos hablando que en Dios no hay ningún pecado, y en Jesús, en ese momento de su sacrificio en la cruz, está recibiendo todo el pecado. Todos los pecados están cayendo en Jesús en ese momento que Él está en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso es que Jesús en un momento exclama así, dice a voz alta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque en ese momento que Jesús está recibiendo todos los pecados de la humanidad y del mundo, literalmente Jesús está viviendo lo que se viviría en el infierno. Es la total separación de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Y en ese momento que Jesús está recibiendo todos nuestros pecados, Él está siendo separado de Dios. Es Dios recibiendo todo el castigo que usted y yo merecemos en la cruz del Calvario, y la presencia de Dios siendo separada, porque Dios no puede habitar con el pecador. Él no puede estar donde hay pecado, porque en Dios no hay pecado. Entonces en ese momento la misma presencia de Dios es separado de Jesús, y Él recibe todo ese castigo que usted y yo merecíamos. Y en ese momento donde ya todo ese castigo
y toda la separación del pecado cae sobre Jesús. Es donde él dice en San Juan 19:30, consumado es. ¿Por qué? Porque ese es el momento absoluto donde él dice, en este momento yo pagué el precio por usted y por mí. Jesús lo está pagando justo en ese instante. El castigo que usted y yo merecíamos, eso lo está recibiendo Jesús en la cruz del Calvario, en ese mismo instante donde todos los pecados, donde toda la ira, todo el castigo de un Dios justo está cayendo sobre Jesús, que no hizo ningún pecado, pero en ese momento se hizo y recibió y cargó sobre él todos los pecados suyos y míos, están cayendo sobre Jesús, y ese sacrificio perfecto se cumple en la cruz del Calvario. Pero a veces nosotros pensamos que queda justo ahí, ¿verdad? El sacrificio, lo que hizo Jesús, bueno, y murió y resucitó al tercer día y ascendió al cielo y listo, y ya se acabó todo. Pero Romanos 8:34 nos explica aún qué más continúa haciendo Jesús por nosotros, porque no simplemente está allá en el cielo, ¿verdad? Simplemente como por así decirlo, con los brazos cruzados. No, dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué está haciendo Jesús ahorita en este momento? Intercediendo, orando, clamando por usted y por mí. Pero ¿cuál es esa intercesión de Jesús? Bueno, se puede ver en San Juan 17, 10 y 18, donde dice, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Jesús en su intercesión está diciendo, a usted y a mí, vayan al mundo. ¿Para qué nos está enviando nosotros a este mundo? Bueno, el versículo 20 lo dice muy claro. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es Jesús enviándonos al mundo para nosotros, a través de nuestra boca, a través del sacrificio y a través de que lo que él hizo, reflejarle a Jesús, a esta humanidad, reflejar a Jesús. Entonces, la Semana Santa y el sacrificio de Jesús y todo lo que él cargó no era para simplemente salvarlo a usted y a mí, sino para que nosotros fuéramos ese instrumento de este mundo en este tiempo y en este instante, para nosotros reflejar a sus familiares, a sus amigos, a sus parientes cercanos a Jesús. De eso verdaderamente trata el sacrificio de Jesús. No es que él simplemente sufrió el castigo para que usted y yo nos tiráramos rico en este mundo y nos sentáramos frente al tele, al descansar. Bueno, voy a ver el Facebook, bueno, voy a jugar videojuegos, bueno, voy a ir a la playa, bueno, voy a tirarme la rica y voy a estar de vacaciones en este mundo. No, todo lo contrario. Jesús, todo lo que él hizo y todo lo que él sufrió es para que usted y yo nos activemos. Sus sacrificios para que nosotros tomemos la decisión de ser la voz de Jesús, de ser las manos, de ser los pies de Jesús en esta tierra, e ir a alcanzar a todas aquellas personas por las que él también murió en la cruz, pero no les ha podido hablar. ¿Por qué? No porque él no quiere hacerlo, porque usted y yo tal vez no hemos tomado esa actitud de ir a hablarles, de ir a discipular, de ir a evangelizar, de ir a enseñarles quién es Jesús. ¿Cómo enseñamos quién es Jesús? Siendo nosotros mismos el reflejo y la imagen de Jesús. Entonces, chicos y chicas, con esta pequeña reflexión, yo quería recordarles que nosotros somos llamados a ser como Jesús. Por eso es que en San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cómo van a creer? A través de usted y yo abriendo nuestra boca, siendo luz, siendo sal, marcando la diferencia.
para que todas aquellas personas no se pierdan, chicos. Así que los animo y los bendigo para que en esta semana usted y yo reflexionemos. ¿Estamos verdaderamente valorando el sacrificio de Jesús, reflejándolo a Él, a las demás personas? Y si no, bueno, tomemos esa decisión hoy de querer reflejar el sacrificio de Jesús. Amén y amén. Los bendigo, chicos.